encontrarnos en español, ¿verdad? Mi presentación es sobre el poder y el individuo. Entonces necesitamos empezar con una pregunta. Entonces, ¿cómo definimos el poder? ¿Cuáles son unas palabras asociadas con este concepto? En mi opinión, hay muchas palabras en mi mente sobre esta idea. Por ejemplo, la idea de control, corrupción, influencia, la capacidad de hacer decisiones, hacer algo. Estas son cosas, para mí, son asociadas con el poder. Pero según el autor Francisco Vázquez, en su ensayo sobre discursos mexicanos, él dice que el poder solamente puede existir en la acción. Entonces no puede existir en la mente, es algo que necesitamos hacer. Entonces también el poder tiene relaciones específicas con el conocimiento, con respecto a la educación y el conocimiento universal de una sociedad o una cultura. Y también el poder está constantemente circulando y evolucionando. Entonces no es algo fijo, es algo que está cambiando siempre. Además, donde hay poder hay resistencia. Esto es algo muy importante porque no puede ser poder sin resistencia. Entonces, siempre va a ser personas que no están de acuerdo con las personas que tienen el poder. Además, el análisis de poder debe ser un análisis de cosas diarias. Entonces, nuestra rutina, nuestras decisiones cada día tiene poder y es algo necesario para pensar con respecto a este concepto. Además, el poder no debe ser considerado como la dominación de un individuo sobre otros. Es más que esto, aunque hay muchos ejemplos de este tipo de dominación sobre el mundo, ¿verdad? Esto es algo que es la definición de poder de nuestra mente, pero en realidad no podemos pensar en poder en esta manera porque hay cosas peligro con esta idea. Además, el poder viene de abajo y voy a hablar más sobre esto en unos minutos. Y finalmente, las relaciones de poder son resultados de divisiones, desigualdades y desequilibrios que ocurren en nuestra sociedad. Con respecto a esta idea de poder, tenemos en nuestra sociedad y nuestra cultura instituciones sociales. Y estas instituciones perpetúan y apoyar opresión y crear desigualdad entre clases, entre géneros, entre razas, etc. Entonces, las instituciones más importantes en los Estados Unidos son el gobierno, la educación, la economía, la religión y la familia. Y todas estas cosas tienen su propia manera de oprimir y su propia manera de crear desigualdad entre personas e individuos. Pero esto es lo más importante. Todos de nosotros somos individuos. Y aunque hay instituciones que pueden oprimir nosotros o pueden crear conflictos entre nosotros, necesitamos recordar que nosotros somos individuos. Entonces, el individuo tiene este concepto de agencia. Agencia es un concepto del campo sociológico. Y entonces, este refiere al individuo como alguien que tiene el libre albedrío. Por eso, nosotros tenemos la capacidad de hacer nuestras propias decisiones. Depende de cualquier cosa es más importante para nosotros como individuos. Todos de nosotros tenemos este capaz y es este capaz donde el poder puede vivir y puede sobrevivir. Entonces, estos son fotografías de unos de mis héroes con respecto a esta idea del individuo y el poder. Porque todas estas personas son individuos y todos tuvieron una idea interesante y una idea que causaron a estas personas enfrentar injusticias
enfrentar opresión, enfrentar otras cosas que no estaban de acuerdo con. Entonces tenemos a César Chávez, a Rosa Parks, a Corky González, no puedo recordar, pero ella es muy bien también. No es Gloria Anzaldúa, lo siento, no puedo recordar. Entonces también Martin Luther King Jr. y un Brown Beret. Ella es Jane Elliott, Angela Davis, Malala, Bernie Sanders. Aquí es Gloria Anzaldúa. Y también Malcolm X. Entonces, todas estas personas obtienen su poder a través de la acción. No solamente tuvieron ideas, pero tuvieron conversación con otras personas. Y cuando nosotros como individuos se unen como un poder máximo, podemos crear cambios increíbles en nuestra sociedad. Entonces, la idea más importante de esta presentación es la idea de que los individuos necesitan tener acción en algo para crear cambios en nuestra sociedad. Y también es algo posible. En el ensayo de Francisco Vázquez es algo que él no habla mucho. Él dice que necesitamos reconocer que hay divisiones entre personas, que hay desigualdad y que el poder existe en acción. Pero él nunca dice algo sobre esa idea de hacer algo como individuos en contra del poder. Y entonces ahora tenemos mucho tiempo por preguntas y otras cosas. Also, I understand that probably not most of us speak Spanish, so I'd be happy to do a little summary in English real quick. But prior to that, si hay preguntas, quiero hacer esto. We have time? Mm-hmm. All right. I mean, I'd like to see it. I don't know about y'all. Go for it. All right, so I'm Abby McGaugh-Miller in English this time. What I'm talking about is this idea of the relationship between power and the individual. And so with regard to this author, Francisco Vázquez, he's a Chicano author, he wrote an essay called Chicanology, a postmodern analysis of Mexicana discourse. And his main points are that power can only exist in action. It can't just exist in ideas. It can't just exist in research. It has to exist in doing something. And so that's the most important piece, I think, of his essay to me. Beyond that, there's this idea that power has very specific relationships with knowledge and with education and with what is considered kind of universal knowledge within our social imaginary, within our culture. Furthermore, he says that power is constantly changing and evolving and circulating, so it's not a fixed thing. Power is something that is always changing, and it's not necessarily in the same hands all the time. Where there's power, there's resistance. So there's always going to be groups that go against who is in power, who has the power. That's always going to be an occurrence, according to Vázquez. Additionally, he asserts that the analysis of power has to be an analysis of daily things. It has to be an analysis of our daily lives and our daily decisions, because this is where power can live as well. I think one great example of that is our money. Where we decide to spend our money really shows who we're giving power to. Additionally, he says that power should not be considered as something like a domination of one individual over other people. And although we see examples of that throughout history and throughout our world, this can't be our definition of power, because it gives no hope to those who don't have it. Power comes from below, and so that's where I kind of bring in this idea of the individual, because Francisco Vázquez kind of leaves it at this. He doesn't really give any instruction as to what to do with this information. So in my opinion, it's really important that we take this information and we actually bring it into our real lives and into a real world context. The relationships of power are results of divisions and inequality and just other disequilibrium, I suppose, in between classes, in between races, genders, etc. So on this slide, I'm talking about the different social institutions that exist in the United States.
I'm almost out of time. But my main point in this presentation is to remind ourselves that although there are these social institutions that have great influence on our lives and our ability to live them as we want, we need to remember that we are individuals who have the ability to unite with our ideas and actually do something, but we have to actually take action in order for change to occur. So, with that, any questions, comments? Thank you very much. Abigail, extraordinary. 2 presentations in 1 hour in 2 different languages. Just pretty amazing. You are a great representation of our undergraduate research at the university. Thank you. Thank you so much. I really appreciate that. Any questions or comments? I have a question. Yeah. So when you were approaching this, did you try and, I guess, look at the definition of power within Spanish as different from the definition of power within English? Did the language that you chose for this presentation, I guess, help you, I guess, along with making the presentation itself? Yeah, that's a great question. The presentation really came from this essay that I read in my Chicano literature class. And it's an essay that's written in English for the most part, although what's so fun about Chicano lit is it kind of goes back and forth. There's a lot of code switching. So he's speaking about power within the English context, actually, in that essay, but he's speaking about it from a Chicano perspective. So poder, the word power, definitely has different significances, but at the same time, I think it relates very well to this idea of kind of theoretical power, not necessarily like physical power, like physical strength or anything like that, so much as metaphorical power. I think that's his main point in this essay, is that it's symbolic. It's not something that actually exists, which is why we need to take action in order to have power. Does that answer your question? Yeah, it does. Great job, by the way. Thank you. Yeah. Thanks. I'll do mine in Japanese next time. Do it, yeah. Please don't. I would like you to talk just for a little bit about the impact